lo que estamos viendo, lo que es oferta y demanda. Para ello, voy a compartir la presentación. Y hasta el momento lo que estamos haciendo es viendo oferta y demanda. Ya hemos visto demanda. ¿Qué era demanda? Recordemos un poquito. ¿Qué era demanda? La cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a consumir a un determinado precio y condicionado a una serie de factores. Y esos factores que condicionaban a la demanda eran el precio del bien, el ingreso del consumidor, precio de los otros bienes relacionados, gustos y preferencias y tamaño de la población. Y ahora lo que estamos viendo es oferta. Oferta de la misma manera es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a vender a un determinado precio y también condicionado a una serie de factores. ¿Y cuáles eran esos factores que condicionaban la oferta? El precio del bien, precio de otros bienes relacionados, precio de los factores productivos, factores tecnológicos y los factores climáticos, ¿no? Esos serán los factores que determinaban la demanda. Entonces, aquí vamos a ver algunos de estos factores de cómo afecta a la oferta. Es decir, cómo va a cambiar la cantidad ofertada a medida que va cambiando estos otros factores. A ver, veamos unos de ellos. Por ejemplo, dice aquí, la oferta disminuye si el precio de los otros bienes relacionados aumenta. La oferta aumenta si el precio de los otros bienes relacionados disminuye. Es decir, ¿qué significa eso? Si el precio de los otros bienes relacionados aumenta, dice que la oferta disminuye, que significa que la oferta se va a desplazar de esta manera en forma negativa. Y si el precio de los otros bienes relacionados disminuye, lo que va a hacer es aumentar la oferta, es decir, se va a desplazar toda la curva en forma positiva. Ahora, ¿por qué creen que se da esa situación? ¿Por qué cuando el precio de otros bienes relacionados aumenta y nuestra oferta va a disminuir? ¿Por qué se da esa situación? Imaginemos, por ejemplo, que estemos hablando que ustedes son ofertantes de carne de res y resulta que aumenta el precio de la carne de pollo. No son consumidores ustedes, ahora son productores, son ustedes los que ofrecen el producto. ¿Cómo reaccionan ustedes, por ejemplo, en la oferta de la carne de res si se incrementa el precio de la carne de pollo? Dice, la oferta disminuye, dice, la oferta disminuye si el precio de los otros bienes relacionados aumenta. Es decir, en este caso, el precio del bien sustituto, que es el del pollo, se ha incrementado. Y nos dice que la oferta de la carne de res va a disminuir. ¿Por qué creen que se da esa situación? ¿O no se cumple esa situación? ¿Cómo a ustedes les afectaría como ofertantes de carne de res el incremento en el precio del pollo? ¿Qué harían ustedes en esa situación? Ustedes son ofertantes de carne de res. Su precio de la carne de res mantiene. El que sí se incrementó es el precio de la carne de pollo. Entonces, ¿cómo reaccionan? ¿Qué harían ustedes como ofertantes de carne de res? ¿Dejarían de vender carne de res y se dedicarían a vender carne de pollo, no? ¿Por qué se dedicarían a vender carne de pollo? ¿Por qué se dedicarían a vender carne de pollo? Para poder aprovechar los precios elevados que está de la carne de pollo. De esta manera, ustedes incrementan sus
ingresos. Y va a suceder lo contrario, ¿no? Dice, la oferta aumenta si el precio de los otros bienes adicionales disminuye. Es decir, si ustedes están vendiendo carne de res y resulta que disminuye el precio de la carne de pollo, pues ustedes van a seguir ofertando más carne de res porque el precio se ha mantenido constante, es decir, su ingreso tiene que ir a mantener al mismo nivel de precio. Es decir, ustedes no van a incursionar a la venta de la carne de pollo porque el precio está por los suelos de la carne de pollo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando ya desde un punto de vista que nosotros somos los ofertantes, nosotros somos los vendedores de este producto. Luego dice, la oferta disminuye si el precio de un factor utilizado en la producción aumenta. Por ejemplo, ¿qué pasa si se incrementa el costo de la mano de obra? Habíamos dicho que hay 3 factores productivos: tierra, trabajo y capital. ¿Qué pasa si se incrementa el costo del trabajo? ¿Van a producir más bienes o menos bienes? Menos bienes. Menos bienes. La oferta aumenta si el precio de un factor utilizado en la producción baja. Entonces aquí cuando el costo de la mano de obra está baratísimo, entonces vamos a contratar más trabajadores y de esa manera vamos a producir más bienes o prestar más servicios, ¿no? Luego dice, la oferta disminuye si se utiliza una tecnología menos eficiente. Y por otro lado nos dice, la oferta aumenta si se utiliza una tecnología más eficiente. Es decir, mientras más tecnología yo utilice de última generación, pues va a incrementarse mi producción a menor costo, a mayor volumen de capacidad de las máquinas, ¿no? Entonces, a medida que yo voy actualizándome en la tecnología que voy utilizando para producir mis bienes y servicios, pues se va a incrementar la oferta de los productos. Luego dice, la oferta disminuye si se espera que el precio aumente en el futuro. La oferta aumenta si se espera que el precio disminuya en el futuro. Eso, por ejemplo, hemos experimentado hace 4 años atrás cuando el azúcar, el precio del azúcar se ha empezado a incrementar porque las empresas no han ofertado, es decir, no han sacado al mercado, sino que se han dedicado a tenerlos en sus silos, en sus almacenes y no llegar a vender. Y eso ha ocasionado que se incrementen los precios. Cuando ya los precios estaban incrementados, recién han empezado a sacar estos productos, ¿no? Entonces, fíjense, si usted es un productor de azúcar, dice, la oferta disminuye si se espera que el precio aumente en el futuro. Es decir, en este momento tienes azúcar para poder vender, pero si sabes que va a incrementarse el precio en el futuro, entonces lo que usted va a hacer es no vender por ahora, sino que esperar que suban los precios y recién sacar estos productos a la venta. Y va a suceder lo contrario, dice, la oferta aumenta si se espera que el precio disminuya en el futuro. Es decir, si usted sabe que en el futuro van a bajar los precios del azúcar, entonces lo que usted va a hacer es tratar de vender la mayor cantidad posible en el momento actual, porque los precios están mucho más elevados al precio que va a estar en el futuro, ¿no? Entonces nosotros reaccionamos ante un cambio que pueda suceder en estos factores. Y finalmente dice, la oferta disminuye si el número de productores disminuye. La oferta aumenta si el número de productores aumenta. Entonces aquí estamos hablando de la cantidad de productores. Si hay más productores en el mercado, significa que va a haber más productos para vender en el mercado. Y si hay menos productores en el mercado, eso significa que va a haber menos productos para poder comercializar, es decir, disminuye la oferta. Entonces, estos son algunos de los factores que determinan la demanda. Ahora vamos a ver la relación que hay entre la oferta del bien y el precio de otros bienes. Entonces, aquí vamos a analizar nuevamente la relación que existe entre la oferta del bien X y el precio de otros bienes. Se refiere a la relación que existe entre la oferta del bien y el precio de otros bienes relacionados. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, dice que si el precio del bien Y se incrementa, eso hace que disminuya la cantidad ofertada del bien X.
Si hablamos de carne de pollo, aquí y aquí hablamos de carne de res. Ahí está. Entonces, si se incrementa, yo soy productor y vendedor de carne de res. Yo estoy aquí analizando esta situación. Estoy analizando esta situación. Entonces, si se incrementa el precio de la carne de pollo, significa que nosotros vamos a ofertar menos carne de res. Si disminuye el precio de la carne de pollo, nosotros vamos a ofertar más carne de res. ¿Por qué? ¿Por qué cuando se incrementa el precio de la carne de pollo yo oferto menos productos? Porque nosotros vamos a dejar de vender carne de res, dejo de ofertar carne de res y voy y me dedico a vender pollo. ¿Por qué? Porque yo quiero aprovechar esos precios elevados que están. De esta manera voy a poder incrementar mis ingresos. Y va a suceder lo contrario. Si yo veo que está bajando el precio de la carne de pollo, lo que voy a hacer es yo vender más carne de res, ¿no? Porque yo quiero que mis ingresos incrementen. Entonces no voy a entrar a un negocio donde los precios están por los suelos, donde los precios están cayendo. Voy a estar en el negocio donde los precios son estables, ¿no? Entonces ahí yo voy a seguir sacando productos para la venta. ¿Correcto? Entonces esta es la relación que existe entre la oferta del bien y el precio de otros bienes relacionados. Aquí tenemos un ejemplo. A ver, dice, si aumenta el precio de la soya, aumenta la oferta de este bien y disminuye la de arroz. 2. Dada la curva de oferta de la carne de res, muestra gráficamente qué sucede con la oferta de este bien si disminuye el precio de la carne de pollo y aumenta el precio de la carne de cerdo. Entonces vamos a hacer este ejemplo 2. Esto lo vamos a llevar a nuestra pizarra digital. Voy a copiar este ejemplito para poder graficar uno de ellos. Entonces aquí no sé si se puede ver, me avisan por favor. ¿Se puede ver la pantalla? De la pizarra digital. No, de la pizarra, no. Siguen. Bueno, ya no está compartiendo. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, sí, ahora sí. Ahí estamos el ejemplito. Dice, dada la curva de carne de res, muestra gráficamente qué sucede con la oferta de este bien. Sí, dice, entonces vamos a ver. Ustedes díganme con cuál les ayudo. ¿Con el inciso A o inciso B? Simplemente les voy a ayudar con uno. ¿Con cuál les ayudo? Inciso A. Inciso A. Entonces vamos a graficar la curva de oferta. ¿Cómo es la curva de oferta? ¿Creciente o decreciente? ¿Curva creciente o curva decreciente?
¿Cuál de los dos es oferta? ¿Esto o esto? ¿Cuál es La oferta? primera. La primera. ¿Esto de aquí? No, eso es demanda, ¿no? Entonces la primera es la curva de oferta. Ahí está. Entonces tenemos dos tipos de bienes. Tenemos res, oferta de res. Entonces aquí tenemos oferta de res, carne de res. Y aquí vamos a tener el inciso A, me dijeron que les ayuda, ¿no? Carne de pollo. Ahí está. Ahora sí. ¿Cuál es el precio promedio de la carne de res actualmente? 30. 30. Vamos bien. Entonces el precio actual de la carne de res en promedio es 30, ¿no? Y vamos a asumir que nosotros somos los vendedores de carne de res y cuando el precio es de 30, nosotros ofertamos por día, imaginemos unos 50 kilos. Simplemente para un ejemplo. 50 kilos de carne de res. ¿Y el precio del pollo cuánto está? 12. Y si el precio del pollo está en 12 bolivianos, nosotros o se oferta, qué sé yo, 100 kilos, un ejemplo. ¿Vamos bien? 100 pollos. Ahora bien, dice, dada la curva de oferta de carne de res, tenemos la curva de oferta de res y tenemos la curva de oferta de pollo. Dice, inciso A, muestre gráficamente qué sucede con la oferta de este bien. Dice, si disminuye el precio de la carne de pollo. Lo que me está diciendo aquí, ahora lo que va a suceder es lo siguiente. Dice que va a disminuir la carne de pollo. Disminuye la carne de pollo. Imaginemos que ahora va a llegar a costar el precio de la carne de pollo a 8 bolivianos. Entonces resulta que cuando el precio está de 8 bolivianos, cuando el precio de la carne de pollo está en 8 bolivianos, yo simplemente voy a ofertar una cantidad de 50 pollos. ¿Qué está sucediendo? Está disminuyendo el precio de la carne de pollo y como consecuencia vamos a ofertar menos carne de pollo. ¿Por qué vamos a ofertar menos carne de pollo? Posiblemente porque el precio de 80 pues no me conviene, no tengo mis ganancias que yo esperaba, ni siquiera cubre el tiempo que yo lo dedico para poder comercializar este producto. O en peor de los casos, no cubre los costos a un precio de 8. Entonces lo que hago es dejar de ofertar carne de pollo. Ahora, ¿cómo afectaría este cambio en el precio de la carne de pollo? ¿Cómo afectaría a la oferta de carne de res?
¿Qué hago yo, por ejemplo? Si yo comercializo carne de res y carne de pollo y resulta que el precio de la carne de pollo ha disminuido a 8, resulta que como consecuencia oferto menos pollo porque no cubre ni siquiera los costos, ni siquiera el tiempo que yo le dedico. Entonces voy a ofertar menos pollo, simplemente para no perder mis clientes. ¿Y qué hago con la oferta de carne de res? Ofertar más. Va a ofertar más, porque el precio no se modificó de la carne de res. Entonces, como no se modificó, me va a seguir dando los mismos márgenes de ganancia. Entonces digo, prefiero vender más carne de res que pollo. Entonces me voy a lo que va a suceder es incrementarse la oferta de la carne de pollo. Entonces ahora voy a ofertar 100 kilos de carne de pollo por día. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que fíjense que toda mi curva de oferta se desplaza en forma positiva. Toda la curva se está desplazando en forma positiva. Esto se desplaza en forma positiva. Toda la curva. ¿Por qué se desplazó la curva de oferta en forma positiva? Porque hubo un cambio en el precio de la carne de pollo. Y en la carne de pollo, fíjese, en la oferta de la carne de pollo, lo que está sucediendo simplemente es movimiento sobre la misma curva. Inicialmente, esta era la cantidad demandada, la cantidad ofertada. Cuando el precio era 12, la cantidad ofertada era 100 pollos. Y de este punto A se está trasladando simplemente al punto B. Es decir, hubo movimiento sobre la misma curva de oferta. Sobre la misma curva. Mientras que en la carne de res lo que está sucediendo es que toda la curva de oferta se está desplazando en forma positiva. Lo que aquí en la primera gráfico de carne de pollo lo que está sucediendo es que se está disminuyendo el precio de la carne de pollo. Por ende, disminuye la oferta de carne de pollo al disminuir el precio. Entonces hay movimiento sobre la misma curva. Lo único que ha sucedido es moverse, pero sobre la misma curva, disminuir. Mientras que en la carne de res, este cambio que hubo en los precios de la carne de pollo ha sucedido que se desplace toda la curva de oferta en forma positiva. Esto es, si quiere, la oferta 2 y esto era la oferta 1. Por eso decía inicialmente, cuando cambia el precio de otros bienes relacionados, lo que va a suceder es que toda la curva se va a desplazar en forma positiva. ¿Queda claro? Entonces no olvidemos nosotros que la oferta, la cantidad ofertada, de cualquier producto, en este caso vamos a que carne de res, estaba en función de que el precio de la carne de res, precio de otros bienes relacionados, en este caso estamos hablando de carne de pollo, ¿no? Yo estoy analizando qué sucede con la carne de res, pero cuando cambia el precio de otros bienes, en este caso carne de pollo, luego puedo ver los factores productivos, los factores tecnológicos, los factores climáticos, ¿no? Esos son algunos factores. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Dice la condición, ¿no? Cuando yo analizo estos otros factores, que es distinto a su precio, distinto al precio de la carne de res, si cambian cualquiera de estos otros factores que son distintos al precio de la carne de res, lo que va a suceder es que va a haber desplazamiento de toda la curva de oferta, de toda la curva. Es por eso que se desplaza todo. ¿Por qué? Porque ha modificado el precio de otros bienes. Estamos aquí. ¿Y cuál es el precio de esos otros bienes? Es el carne de pollo, ¿no? Entonces, cuando cambia el precio de otros bienes, los factores productivos, factores tecnológicos y factores climáticos, lo que va a suceder es moverse toda la curva, desplazarse toda la curva. Pero cuando simplemente hay movimiento
Es decir, cuando cambia el precio del bien que yo estoy analizando, en este caso, si hubiera cambiado el precio de la carne de res, hubiera habido simplemente movimientos sobre la misma curva. Entonces, eso sucede en la oferta, lo mismo que en la demanda. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando cambian cualquiera de estos bienes, siempre va a haber desplazamiento de toda curva. Y cuando cambia el precio del bien que yo estoy analizando, simplemente va a haber movimientos sobre la misma curva, no desplazamiento de toda la curva. ¿Queda claro? Bien, continuemos entonces. Ahí vamos. Entonces ya hemos analizado la relación entre la oferta del bien y el precio de otros bienes. Lo que sucede aquí es desplazamiento de toda la curva de oferta. Ahora vamos a ver la relación de la oferta del bien y el precio de los insumos, es decir, de los factores productivos. Algo que debemos tener en claro es que la utilidad empresarial se calcula como la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales, ¿no? La utilidad de cualquier empresa, si quiere determinar la utilidad de cualquier empresa, esto va a ser igual los ingresos menos los costos. Los ingresos que se recibe por la venta de un bien o prestación de un servicio. Y los costos, cuánto nos cuesta producir el bien y cuánto nos cuesta administrar los negocios. Entonces, ingresos menos costos nos va a dar la utilidad. Ahora bien, si aumentan los costos totales, disminuye la utilidad. Es decir, si aumentan mis costos, si van a aumentar los costos, lo que va a ocasionar es que disminuya la utilidad. O sea, si hay más gastos, más costos, lo que va a ocasionar es que disminuyan las utilidades. La situación, por ejemplo, que estamos atravesando actualmente, los costos de las empresas actualmente se han incrementado por lo menos en un 30 a 40%. Y como consecuencia, lo que va a suceder es que estas empresas van a tener una menor utilidad. ¿Por qué se incrementó los costos? Uno, porque tienen que incrementarse todo el tema de bioseguridad para los trabajadores, para recibir a los clientes. Entonces, ese incremento en los costos va a ocasionar que disminuya las utilidades de las empresas. Entonces, si aumentan los costos totales, disminuye la utilidad. Por lo tanto, que la empresa podría optar por reducir la oferta para gastar menos. Es decir, lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Muchas empresas no están pudiendo cubrir estos costos y lo que está sucediendo es empezando a liquidarse estas empresas. Y si las empresas se van liquidando, significa que va a haber menos producto para poder vender en el mercado. Es decir, va a dejar de vender estos productos en el mercado porque ya no va a haber quien los produzca. Entonces, de esta manera disminuye la oferta del producto. Si por el contrario disminuye los costos, si disminuye los costos, eso significa que la utilidad se va a incrementar. La situación contraria sería que disminuyan los costos y como consecuencia se van a incrementar las utilidades. Y como las empresas están teniendo una utilidad por encima de lo planificado, lo que van a hacer es simplemente seguir produciendo más unidades y al seguir produciendo más unidades lo que van a hacer es sacar más productos al mercado para poder venderlos, para poder ofertar. Entonces, esa es la relación que existe entre la oferta de un bien X y el precio de los insumos que nos sirven para poder producir estos bienes o productos terminados. En este caso estamos hablando específicamente de las materias primas. Entonces dice, si se incrementa el precio de los factores productivos, significa que voy a disminuir mi oferta de mi producto. ¿Por qué? Porque los costos se están incrementando, por ende mis utilidades van a disminuir, entonces prefiero no producir, prefiero cerrar mi negocio, por lo tanto la cantidad ofertada va a disminuir. Pero si sucede lo contrario, si disminuye el precio de los factores productivos, es decir, es mucho más barato producir el bien, el producto, porque las materias primas bajaron de precio, los insumos bajaron de precio, el costo de la mano de obra bajaron de precio. Entonces eso significa que voy a incrementar mis utilidades y si las empresas están teniendo una mayor utilidad, ellos van a decidir por producir una mayor cantidad posible
y eso va a significar que va a haber más productos para vender al mercado, es decir, va a incrementarse la oferta de estos productos. ¿Estamos bien? Entonces, aquí podemos ver que hay una relación inversa entre el incremento, entre los precios de los factores productivos y la cantidad ofertada de un bien, ¿no? Hay una relación inversa. Suben los precios de los factores productivos, baja la cantidad ofertada de un bien. Si bajan los precios de los factores productivos, aumenta la oferta de un bien. Entonces hay una relación inversa entre estos dos. Continuando. Relación entre la oferta de un bien y el precio de otros insumos. Aquí podemos ver un ejemplo, por ejemplo. Dice, dada la curva de oferta de soya, muestre gráficamente qué sucede con la oferta de este bien si sube el precio de los insumos de producción y baja el precio de los insumos de producción. Entonces, nuevamente esto vamos a llevarlo a nuestra pizarra digital para poder graficarlo y analizar la situación. Entonces, esto llevamos a nuestra pizarra digital. Aquí podemos ver nuestra pizarra. Vamos a abrir una nueva ventana. Entonces ahí tenemos. Y lo vamos a traer las interrogantes. Bueno, estoy trayendo el mismo, que no quiero que traiga el mismo. ¿Con cuál les ayudamos? ¿Inciso A o inciso B? Inciso A. Inciso A. El precio. Entonces graficamos la oferta. Ahí tenemos. Dice, da la curva de oferta de soya. Entonces uno es soya. Entonces esto es oferta de soya. Y esto es la oferta de insumos. Vamos a poner químicos. De insumos, que son los químicos, ¿no? Insumos.
los químicos. Ok. Ahí está. Muy bien. A ver. Esto es el precio 1. Y esto es la cantidad ofertada 1. Esto es el precio 1 de los insumos, de los químicos, y esto es la cantidad ofertada de los insumos. Entonces vamos a hacer el inciso A. Dice, da la curva de oferta de soya, es decir, me pide que analice esta situación. Da la curva de oferta, o sea, muestra gráficamente qué sucede con la oferta de este bien. Sí, dice, sube el precio de los insumos de producción, es decir, sube el precio de los insumos de producción. Entonces me está diciendo aquí claramente que lo que va a suceder es incrementarse el precio de los insumos. ¿Y qué va a pasar con las empresas que venden insumos? ¿Van a ofertar más productos o menos productos? Van a ofertar más productos, ¿no? Porque ellos van a querer aprovechar esos precios que están elevados. Entonces van a querer vender más, por lo tanto van a incrementar la cantidad de oferta de productos. Entonces aquí nosotros podemos ver que esto es el precio 2. Y esto es la cantidad 1. Cantidad ofertada 2. Entonces ahí podemos ver que lo que ha sucedido en la oferta de los insumos, simplemente lo que ha sucedido es desplazamiento sobre la misma curva de un punto A pasando a un punto B. Nada más. Hubo un desplazamiento sobre la misma curva, ¿no? Porque se ha modificado, se ha incrementado el precio de los insumos de químicos. Ahora, este incremento en el precio de los insumos, de los químicos, ¿cómo afecta a la oferta de soya? Usted como productor de soya, ¿cómo reaccionaría ante un incremento en los precios de los insumos? Si cuesta comprar más químicos, si quiere adquirir más productos químicos, usted tiene que pagar más por ese producto. ¿Qué va a suceder? Usted es productor de soya. Usted es productor de soya y se han elevado los precios de los insumos de herbicidas, insecticidas, fertilizantes, fungicidas, que sirven para tratar a su soya. ¿Qué hace usted? ¿Va a sembrar Oferto más más cantidad de insumos soya? químicos ¿Va a cantidad de... y oferto menos cantidad de soya porque me voy a concentrar en ofertar más insumos químicos. Entonces lo que va a suceder es, va a sembrar menos cantidad de hectáreas de soya. ¿Por qué? Porque los insumos están muy elevados, no me va a dar para cubrir esos costos. Entonces, al incrementarse el precio de los insumos, lo que yo estoy haciendo es sembrar menos cantidad de hectáreas de soya. Y eso va a significar que yo oferte menos cantidad de soya en el mercado. Entonces va a disminuir la oferta de soya. Entonces, este cambio que ha sucedido en los precios de los químicos va a ocasionar que disminuya la cantidad ofertada de soya. Entonces, a este mismo precio, lo que va a suceder es que vamos a ofertar menos cantidad de soya. Es decir, ahora vamos a ofertar simplemente esta cantidad. No sé cuánto será. Ahí está. Entonces, ahora esto es lo que voy a ofertar. Cantidad 2. ¿No? Eso es lo que oferto. ¿Qué ha sucedido con la curva de oferta? Se ha desplazado toda la curva, pero en forma
negativa. Entonces, fíjese, hubo desplazamiento de toda la curva. Pero si nosotros revisamos la oferta de insumos, la curva de oferta de insumos, hubo movimiento sobre la misma curva. Pero en la otra curva hubo desplazamiento total de toda la curva al incrementarse el precio de los insumos que son necesarios para producir la soya. ¿Queda claro? ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo? Sí, Lisa. Bien, continuamos entonces. Relaciones entre la oferta del bien y los cambios en la tecnología. Cuanto más eficiente sea el uso de la tecnología, se obtendrán mayores beneficios para las empresas porque esto ocasiona una disminución en los costos de producción y por lo tanto lo que va a suceder es incrementar la oferta del bien o servicio. Entonces, cuando yo utilizo tecnologías de última generación, lo que estoy haciendo es acelerar el proceso productivo y disminuir costos. Al disminuir costos, se incrementan mis utilidades. Si antes me costaba producir una X cantidad de producto, qué sé yo, 5 horas, con la nueva tecnología lo puedo hacer en 1 hora. Entonces, lo que estoy haciendo es, fíjese, con la nueva tecnología, aprovechar el flujo de producción al menor costo posible y a lo más rápido posible. Entonces, ¿y eso qué ocasiona? A medida que yo voy utilizando tecnología de última generación, cuando aumento el uso eficiente de la tecnología, lo que va a suceder es incrementarse la oferta de mis productos. Uno, porque usar tecnología de última generación significa disminuir costos, reemplazar la mano de obra por maquinarias que puedan hacerlo muchísimo más eficiente y evitando fallas incluso. Y eso va a ocasionar que se incremente la oferta de mi producto. Por lo contrario, si yo trabajo con tecnologías obsoletas que ya no están vigentes, que ya no tienen solución, lo que va a ocasionar es que nosotros disminuyamos nuestra cantidad ofertada de productos. Entonces aquí pueden ver que hay una relación directa con el uso de la tecnología. Mientras más tecnologías sofisticadas de generación voy utilizando, entonces va a aumentar la producción y por ende va a aumentar la oferta de los productos. Y si yo dejo de utilizar tecnología, más utilizo, por decir, mano de obra, entonces eso significa que va a demorar mi proceso productivo y eso va a significar que disminuya mi oferta de mis productos. ¿Vamos bien? ¿Queda claro? Aquí este casito se lo dejo para ustedes para que lo puedan hacer para mañana. Dice, da la curva de oferta de vestidos, muestra gráficamente qué sucede con la oferta de este bien, si se mejora la tecnología utilizada, si se utiliza mano de obra en vez de máquinas de costurar. Entonces, fíjense, aquí la costura lo están haciendo manualmente en el inciso B, mientras en el inciso A le hacen con máquinas de costurar. Entonces, ustedes para mañana lo analizan esta situación. Relaciones entre la oferta de un bien y los factores climáticos. Los fenómenos climáticos afectan directamente en la producción de algunos bienes. Por ejemplo, si hablamos del sector agropecuario. Entonces, las cosechas, las épocas de siembra dependen mucho del factor climático. Las sequías, las épocas de lluvia pueden afectar a nuestras siembras y de esto va a depender la oferta de estos productos. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, si nos acompaña el factor climático a nuestra siembra desde el momento de la preparación del suelo hasta la cosecha, eso va a significar que yo voy a tener producción y por lo tanto se van a incrementar la oferta de estos productos. Si por lo contrario no me acompaña los factores climáticos en
justamente en época que me toca cosechar, empieza a caerse el cielo, es decir, empieza a llover, lo que se va a hacer es desperdiciar todos los granos que estábamos por cosechar y eso va a ocasionar que disminuya la oferta del producto. Si yo tenía planificado vender, qué sé yo, o cosechar 50 toneladas de soya y resulta que no me acompañó el clima en el momento de la cosecha, se echó a perder todo, apenas saqué 5 toneladas. Entonces, fíjese, de 50 toneladas pronosticadas, estaría disminuyendo mi oferta simplemente a 5 toneladas. Entonces, aquí podemos ver una relación directa. Si el factor climático nos acompaña en nuestra producción, vamos a tener mayor cantidad de ofertas de producto. Por lo contrario, si nos afectan los factores climáticos, ya sean sequías, lluvias, y no nos permiten cosechar, no nos permiten sembrar, eso va a ocasionar que disminuya la oferta de los productos. Y obviamente cuando no hay productos en el mercado, cuando hay sequías, hay menos oferta de estos productos, eso significa que se tienen que incrementar los precios y los consumidores tienen que pagar un precio mayor por estos productos porque no se encuentra, es decir, son escasos estos productos en el mercado. Entonces eso mucho depende también del factor climático, de cómo nos acompaña en nuestra época de siembra y época de cosecha, ¿no? Entonces estos son algunos de los factores que afectan a la oferta directamente. Lo que sí tenemos que tener claro es que cuando nosotros analizamos uno de estos factores, los demás mantienen constante. Ese supuesto que dice ceteris paribus. ¿Correcto? Ya esto también se lo dejo para ustedes, que hay que analizarlo, graficarlo. Eso también me lo traen para mañana. Y mañana estaríamos ingresando a la oferta de mercado para ya más o menos entrando a la parte final de lo que es oferta y demanda. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a quedar. No sé si hay alguna duda o alguna consulta, pueden hacerlo.